Hola, buenos días a todos. Soy Fernando Pastor, director adjunto de la Información. Y hoy vamos a celebrar un foro de la mano de Ferrovial, en colaboración con nuestro periódico, en el que queremos analizar una de las cuestiones que están, digamos que más de moda o más interesantes en este momento en el mundo de la inversión, ¿no? El mundo de la inversión y el mundo de la sostenibilidad. Toda la sostenibilidad se ha convertido en una parte holística de las empresas. Ya no es solo el medio ambiente, ahora es el medio ambiente, es la responsabilidad social, es la buena gobernanza. En un foro que moderábamos el otro día, la conclusión era que la sostenibilidad dentro de muchos años va a ser la clave de toda la gestión de las empresas de 0 a 100, prácticamente. El problema era hacer rentable la sostenibilidad, que las empresas están todas en ello. Pero una de las claves para saber o para medir o para evaluar esa sostenibilidad es tener unos índices válidos que nos digan realmente qué empresas apuestan de verdad por la sostenibilidad y cuáles no lo hacen o hasta qué punto unas lo hacen mejor y otras peor, porque de eso dependen muchas inversiones que la gente está decidiendo ahora mismo. Hay mucha gente que ya no invierte solo por rentabilidad, sino por qué se va a hacer con mi dinero, como todos sabéis, y como está ahora mismo en boga en toda la actualidad económica. Esos índices de sostenibilidad que la gente no conoce son índices bursátiles, son índices que están una especie de ranking de listados de empresas en las que miden cientos, uno mide más, otros menos, de factores de sostenibilidad, al principio muy centrados en el medio ambiente, ahora centrados más en los temas sociales. Esos índices sirven para saber qué empresa apuesta y qué empresa no apuesta, pero son relativamente jóvenes para lo que es la ciencia económica, ¿no? Porque tienen, yo creo que el más antiguo, el Dow Jones, tiene 20 años, pero eso es joven en economía, aunque nos parezca lo contrario. Tiene mucho que evolucionar, tiene mucho que salir y hay mucho que hablar de esto. Para poder descubrir un poco más de para qué sirven estos índices y cómo los aplican o cómo los tienen en cuenta las empresas en sus organizaciones, tenemos hoy a 4 expertos que se puede decir de excepción aquí, porque pertenecen a 4 de las empresas de distintos sectores que más apuestan por la sostenibilidad, ¿no? Hablaremos con Antonio Vallabriga, el director global de negocio responsable de BBVA, uno de los grandes bancos de este país, que apuesta por este tipo de inversión. Hablaremos con Carmen Gómez Acebo, la directora de sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners, esa gran multinacional que también siempre es una de las que más han apostado desde hace mucho tiempo por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Mónica Oviedo, la responsable de sostenibilidad de Iberdrola, nada menos que la segunda empresa energética del mundo, es española y es la segunda del mundo. Y Cristina Moral, la gerente de responsabilidad corporativa de Ferrovial, la constructora española que está allende los mares haciendo de todo y que ahora mismo estos criterios de sostenibilidad son los que están rigiendo muchas formas de invertir su dinero y de hacer sus grandes proyectos de infraestructuras. En principio, a mí lo que me gustaría, para dar una primera vuelta y contar a la gente, porque aunque nosotros o vosotros estéis muy acostumbrados a analizar cada día el Dow Jones, el FTSE, todos, la gente no sabe lo que son los índices de sostenibilidad. Lo siento de veras, pero la gente no es que no lo sepa, no es consciente de lo importantes que son, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que me contarais, ahora mismo para empezar, ¿cuál es el momento actual? O sea, ¿de dónde vienen y cuál ha sido su evolución? ¿Cómo creéis que están ahora mismo los índices de sostenibilidad, sobre todo en España y en el mundo, ¿no? Hay una versión internacional que hay que tener en cuenta porque si algo tiene la sostenibilidad es que no tiene fronteras. Entonces, yo creo que hay que hablar a nivel global de estos índices. Pero bueno, a mí me gustaría que hiciéramos un primer balance de cómo están en este momento. Y voy a empezar por Cristina Moral de Ferrovial, si nos parece mal, ¿vale? Y después seguiremos dando la palabra, ¿vale? Cristina, ¿cómo lo ves tú en este momento? Sí, bueno, yo lo primero diría un poco de forma sencilla, ¿no? Que al final el índice de sostenibilidad replica un índice bursátil. Lo que pasa es que únicamente está compuesto por empresas que ponen foco en el desempeño en 3 patas, ¿no? En la E, environmental, es social y governance, ¿no? La gente. Estos índices al final yo creo que son de gran utilidad, ¿no? Hoy estamos viendo cómo un 85% de los inversores reconoce que incluye términos ESG en su toma de decisiones y en su toma de inversión. Por tanto, yo creo que cualquier empresa quiere optar por estar incluida en una de estas índices, ¿no?
para estar incluido tienes que haber tenido un trabajo detrás serio, importante en el desempeño, ¿no?, de todas estas materias. Como bien decías tú, esto es muy reciente, solo lleva 20 años, ¿no? Y por tanto, para estar en este índice hay que creérselo, hay que tener incluidos dentro de la estrategia de la compañía a largo plazo una serie de criterios, sí o sí, ¿no? ¿Cómo están los índices? Pues hoy, a día de hoy, de moda. De moda. Ahora cada vez vemos más agencias de rating, analistas externos que lanzan un índice. Distintas metodologías, gran variedad de metodologías. Unos índices se enfocan en temas muy globales, un análisis global de la compañía, otros solo se enfocan en el desempeño medioambiental. Yo diría gran variedad de índices, muchas metodologías distintas, difícil de compararse dentro del mercado, ¿no? Entraremos en ese tema. Si no te parece mal, luego vemos un poco, porque hay que hablar de credibilidad, hay que hablar de concienciación, hay que hablar de clientes, hay que hablar de inversores, y son muchos aspectos distintos que afectan a los índices de sostenibilidad y a lo que hoy se llama la inversión sostenible, ¿no?, que es lo que, bueno, que está ahí de moda. Carmen Gómez Aceboto, además me consta que tú estás muy relacionada con la universidad, que das muchas clases como en 4 universidades, he leído. Eso. Debe ser que tienes mucho tiempo. Me gusta. Me gusta. Más que mucho tiempo, me gusta mucho. ¿Cuál es tu percepción del momento que viven los índices de sostenibilidad y cómo lo ves, por ejemplo, con la gente joven con la que hablas en la universidad? ¿Son conscientes de esto los jóvenes? Bueno, yo creo que están en ello, Fernando. Y un poco pues complementando lo que comentaba Cristina, ¿no?, que ha explicado muy bien lo que son los índices y lo que suponen para las empresas, ¿no? Yo creo que están en un momento incluso de convergencia, ¿no?, porque hay muchos que miden cosas muy diferentes, como decía Cristina, y yo creo que a nivel internacional están en un momento de convergencia para tratar de que cada vez pues haya menos índices y que sean todos ellos pues más globales, ¿no? De hecho, se está desarrollando una directiva europea, como yo creo que sabéis, para el reporte de sostenibilidad a nivel europeo, que afectará a muchas compañías, ¿no?, que trata de ir un poco hacia allí, ¿no?, en integrar los diferentes índices que hay, pues los americanos con los europeos y demás. Yo creo que también, Fernando, están en un punto donde van avanzando y van evaluando a las empresas, porque a las empresas no les vale tan solo con cumplir las regulaciones, ¿no?, sino que tienen que ir más allá. Tienen que tratar de impactar pues, al medio ambiente y a la sociedad de forma positiva, incluso más allá de lo que marcan las regulaciones, ¿no? Con lo cual yo creo que también los índices están evolucionando hacia esa parte. Y yo creo que también están evolucionando a analizar lo que se llama como un análisis de doble materialidad, ¿no? Es analizar no solamente lo que afecta o los temas externos que afectan a las empresas, es decir, los riesgos que puede haber, sino cómo afecta esa empresa de vuelta al medio ambiente y a los temas sociales, ¿no? Es decir, análisis de doble materialidad, de manera que vayan pues eso, evaluando no solamente los riesgos, que es un poco por lo que empezaron, sino por qué es lo que aportas tú como empresa al medio ambiente y a la sociedad, ¿no? El retorno. El retorno social. Ese análisis de doble materialidad. Empezaron un poco, pues eso, por un análisis de riesgos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, ¿no?, que tenían las empresas, y ahora hay que ver de vuelta lo que tú aportas a la sociedad y al medio ambiente como empresa, ¿no? Entonces yo creo que están también evolucionando hacia ello. Y eso yo creo que están también en un momento de convergencia, ¿no?, que es, bueno, fruto de la madurez, ¿no?, que tengan los mercados, ¿no? Bueno, pues al final hay muchos índices, ya están integrados, yo creo que muy bien en los consejos de administración y yo creo que lo que permiten también es llevar a la sostenibilidad hacia los diálogos y las conversaciones en los más altos niveles, ¿no?, de las compañías, en las comisiones de sostenibilidad. Nosotros tenemos una comisión de sostenibilidad donde realmente se habla de esto, ¿no?, y se hablan de estos índices, se lleva también al Consejo de Administración, ¿no? Con lo cual, pues al final ayudan a eso, ¿no?, a que la sostenibilidad esté pues realmente integrada, ¿no?, en la gestión de una compañía, que es lo que se pretende, ¿no? Desde la cúpula hasta abajo. Desde la cúpula hasta abajo, exactamente. Con lo cual, pues permiten ese diálogo arriba y después eso, evidentemente, lo que facilita es que se ejecute de forma mucho más eficiente dentro de la organización esos planes de sostenibilidad que ya han sido acordados desde arriba. En una entidad financiera, Antonio, que aunque parezca lo contrario, están muy preocupadas por toda la sostenibilidad.
También es importante la rentabilidad, evidentemente, pero poco a poco ha evolucionado mucho este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, la realidad es que el sector financiero está en el centro de toda la transformación que necesita nuestro mundo y efectivamente es una palanca clave para esta profunda transformación, ¿no? Y bueno, la verdad es que los índices es una herramienta que ha estado aquí, ha permitido ordenar un poco el mercado y generar un crecimiento en el flujo digamos, en la canalización de flujos financieros hacia proyectos y compañías que integren la sostenibilidad en su día a día y por lo tanto han sido una herramienta, como bien apuntas, reciente, de hace apenas 20 años. Y a mí me gustaría apuntar como dos elementos complementarios a lo que comentaba también anteriormente mis compañeras de panel, ¿no? Sí. Primero que efectivamente hay índices que están muy pegados a lo que sería una valoración, digamos, holística de la compañía desde el punto de vista social, ambiental, de buen gobierno, a nivel económico. Que son índices generalistas, más conocidos el Dow Jones, FTSE también nació en el 2001, el Dow Jones en el 1999 y algunos recientes, ¿no? Pero luego yo creo que también han tomado cada vez más tracción ciertos índices temáticos, los temas climáticos, pero también, por ejemplo, recientemente, pues hace algunos años que existe el Bloomberg Quality Index, otro índice interesante desde el punto de vista de género. Pues eso está aflorando, ¿no? Y luego una dinámica importante en el mercado que estamos viendo es que hay que diferenciar los índices de lo que son las agencias de análisis, ¿no? Que al final son los que proveen de la información y al final sobre las que se basan esos índices, ¿no? Esta industria de los analistas en temas ESG o sostenibilidad pues ha sido una industria creciente y hemos visto como movimientos en los últimos años pues que lo que está pasando es que grandes compañías, digamos, de análisis crediticio tradicionales pues han ido tomando posición en compañías especializadas en el análisis ESG y lo que viene a manifestar esto no deja de ser pues que efectivamente este análisis digamos ambiental, social y buen gobierno ha pasado a ser un elemento mainstream de las decisiones de inversión, ¿no? Y eso lo hemos visto pues como pues hoy pues Dow Jones es Standard & Poor's quien está detrás. Está detrás MSCI, pues está con Morningstar, y Vigeo también pues con sus analytics y así sucesivamente, ¿no? Esto es lo que está pasando y vemos en el mercado. Sí, eso está ahí. Ahí siempre tiene que haber una agencia, ¿no?, que evalúe detrás de cada índice, porque al final es así. Ahí, bueno, es una forma de funcionar, ¿no? Mónica, en una energética como la vuestra, que el tema de la sostenibilidad no es que sea importante en la gestión, es importante en todo lo que hacéis, porque vosotros vendéis sostenibilidad. Bueno, en el banco se venden créditos y se cogen depósitos, pero vosotros vendéis sostenibilidad. ¿Cómo estáis viendo el momento actual de los índices? Gracias, Fernando. Y complementando lo que comentaban mis compañeros, porque realmente han mencionado muchos de los temas más relevantes en estos momentos, me gustaría quizá dar una imagen de qué es lo que nos están preguntando, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, comentabas, Fernando, que quizá no saben, ¿no? lo que se pregunta y lo que estamos, yo creo que da una sensación de lo transversal que es, para que sepan que nos están preguntando muchas veces por temas tan dispares como ciberseguridad, política de proveedores, igualdad de género que comentábamos ahora, riesgos, por supuesto todo tema de biodiversidad, de cambio climático, de gestión de empleados. Quiero dar la sensación que realmente no es un tema, es un departamento aislado, sino que, como hemos comentado, de arriba abajo mide lo que es la sostenibilidad en toda la empresa y en toda su cadena de valor, ¿no? Entonces me parece importante que sepamos que es complicado estar en todo bien, porque realmente es verdad que hay tantísimos aspectos que gestionar que es de muy valorar cuando realmente obtienes una buena puntuación. No es solo porque lo estés haciendo bien en tu reducción de emisiones, sino que es que además tienes una actividad que está valorada en muchos otros aspectos. A mí me parece, nosotros
desde el año 99 somos la única utility europea que hemos sido seleccionadas en el índice Dow Jones, y yo como proceso interno que tenemos me parece relevante ver que los inversores nos van haciendo preguntas de forma anticipada por hechos que luego se convierten en relevantes para el resto de los actores, ¿no? Entonces yo creo que este grupo de interés, a través de los índices de sostenibilidad, comenzaron a preguntarnos por el agua hace mucho tiempo, cuando todavía nadie preguntaba por la gestión de agua. Comenzaron a preguntar por igualdad de género, y ahora hay un índice, como nos comentaba Tony, de igualdad de género. Específicamente de igualdad de género, pero es que ellos de forma preventiva ya nos van diciendo. A mí me gusta mucho que utilizar ese papel de guía para las empresas, de hacer el ejercicio. No animo a que no lo tengas que enviar, sino simplemente hacer el ejercicio de responderte internamente para ver dónde están tus huecos, por dónde están tus opciones de mejora, ¿no? De ver hasta dónde puedes llegar. Sí, ese feedback que te da. Me parece muy relevante eso. Y con lo que decíamos ahora de las agencias de rating, la dificultad de obtener una calificación AAA o B-, que en el mundo financiero es relativamente sencillo cuando tenemos unos parámetros financieros que se miden de forma muy uniforme, a, como decía Cristina, cada uno de los índices pone un peso específico en cada uno de estos de los múltiples apartados, y entonces es muy difícil esa uniformidad y esa comparabilidad que decía Cristina, ¿no? Creo que es importante pues que se va a ir mejorando y se va a ir avanzando en ese sentido. Sí, pero la primera conclusión a la que llego después de escucharos a todos, que me parece muy interesante lo que dices, de lo que la gente pregunta, y ya no es solo el medio ambiente, sino que hemos llegado a todo. Bueno, el IBEX quiere abrir un índice de sostenibilidad el año que viene, si no me equivoco, ha dicho por ahí, bueno, BME ha dicho que lo quiere abrir, ¿no? Lo primero que se nos presenta es un problema de definición o de poner orden aquí en la casa, ¿no? ¿No creéis que hay que poner orden en la casa? ¿Cómo ponemos orden en la casa? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues, Cristina, tú que has empezado. Perdonad que tenía el micrófono apagado. ¿Cómo ponemos orden en la casa? Sí, ¿Qué cuestión más complicada? Pero bueno, sí, lo primero, yo creo que el orden se pone con la formación de todos los grupos. Es decir, considero que dedicados a tal variedad de materias, hemos sido los departamentos de sostenibilidad de RSC, que hemos hecho un trabajo en silencio, oscuro, gris, durante muchos años, ¿no? Ahora parece que todos, tanto los analistas como los inversores, como los accionistas, son expertos en toda la variedad de materias. Eso hace que exista un ruido en el mercado importante. Exacto, a eso me refiero. A día de hoy, sí, entonces, formación, análisis en profundidad de cada uno de estos ámbitos, cuando hablamos de brecha, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de tal, tiene que haber un nivel de profundidad relevante, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que esta nueva directiva y la actualización, o sea, la directiva que nació en el año 2018, que transpuso España y que ahora va a haber una nueva actualización, tiene que tener una serie de parámetros o una descripción de metodología para reportar un dato, y que todos reportemos, todas las empresas del IBEX estemos reportando el mismo dato y de la misma manera, para efectivamente que exista esa comparabilidad. Por tanto, yo no sé, creo que es unidad, aunar metodologías, formación y formación desde todos los grupos, y tres, yo diría, sí, orden en general, porque es que al final las empresas, no sé, la sensación en Ferrovial es que existen millones, como decía Mónica, ¿no? Cantidad de preguntas, peticiones, pero es un bombardeo continuo en el que tienes que analizar muy bien y repartir o saber destinar tiempo y recursos a lo que verdaderamente merece la pena, ¿no?
Sí, yo a veces pienso que no sé si nos hemos dado cuenta del monstruo que estamos creando con la sostenibilidad, sobre todo para la gestión de las empresas, ¿no? Porque como tú bien decías ahora, son preguntas y preguntas las que nos decía Mónica, las que tú nos dices, y claro, estamos hablando de cuestiones globales, de invertir fuera, de que nos miren en cualquier mercado del mundo. Imaginaos Coca-Cola, que está en todo el mundo, cualquiera de vosotros está en todo el mundo. Y además hay que concienciar a los clientes, y los clientes somos los pequeños ahorradores, que no queremos poner nuestro dinero en cualquier sitio. Vamos a un fondo, al banco que tenemos abajo, y le decimos, yo quiero que inviertas en alguien que cumpla los criterios ESG, por no poner casos concretos, ¿no? Entonces, bajar de lo global y de lo internacional y de lo mundial a concienciar a lo particular es parte de ese orden que hay que poner, Carmen. Tú que eres más académica. Dale al... No soy tan académica, ¿eh? No. He dado clases en universidades, pero yo soy Pero puramente ¿cómo ves esta cuestión de del concienciar a terreno. los clientes, de concienciar al pequeño ahorrador y al mismo tiempo en poner orden en un índice global? O sea, hay que entenderlo, ¿no? Cuando hablas de clientes, Fernando, ¿te refieres a consumidor? ¿Te Me refieres a refiero a consumidor, inversor? ahora me refiero a consumidor. ¿Te Luego refieres a luego consumidor? hablamos del inversor. Sí, sí. Hombre, yo creo que el consumidor ya es consciente, ¿eh? O sea, yo creo que hoy en día ya hay una preocupación real y creciente por cuestiones como el cambio climático entre la sociedad, ¿no? Y esto, de hecho, está impactando de vuelta también en la manera en la que actúan las empresas, ¿no? Y nos está haciendo cambiar, ¿no? Con lo cual, yo creo que ese impacto de vuelta en el caso de los clientes, de los consumidores, nos encontramos con nosotros, como Coca-Cola, con una exigencia cada vez mayor, ¿no? Sí. De incorporar la sostenibilidad en todo lo que hacemos, en todas nuestras acciones, en todos los planes de negocio, ¿no? Y ya sin hablar de consumidor, hablando de nuestros clientes, es decir, nuestros retailers, nuestros clientes de hostelería, Sí. ya están participando con nosotros. Determinados supermercados, grupos de hostelería, Hiperusera, el grupo Azotea, están participando con nosotros en determinados programas, ¿no? Con lo cual, el consumidor demanda cada vez más, nuestros clientes también nos demandan más, estos también nos impulsan a nosotros a la acción y nosotros ya estamos en esa parte, ¿no? En la parte de la acción. Está claro, y hay muchos estudios, ¿no? Que los consumidores en sus decisiones de compra cada vez tienen más en cuenta, no solo el producto o servicio que tú estás ofreciendo, sino que es que también están teniendo en cuenta cómo los escogen, cómo elaboran esos productos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otro de los stakeholders, ¿no? Es el tema de inversores, ¿no? Como es el tema de comentaba, inversores. también lo comentaba, pues no sé si eran Cristina o Mónica, ¿no? Que el diálogo con inversores cada vez está más en los temas ESG, mucho en nuestro caso en los temas de envases y de cambio climático, pero no solo. ¿Sabes? En muchas otras empresas, ¿no? En muchas otras cosas, en muchos otros aspectos, ¿no? Y por lo tanto, también lo que comentaba antes, ¿no? Estos índices han ido evolucionando y sofisticándose. Al principio estaban muy solamente centrados en temas de medio ambiente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estaban centrados en medio ambiente? Pues básicamente porque era lo más fácil de medir, porque es lo más tangible, porque además es lo que está más regulado. Hay muchas más regulaciones en materia medioambiental que en materia social. Los temas sociales no son tan tangibles. Quizás sí la igualdad de género, ¿no? Que es mujeres en consejos de dirección, en temas, eso sí, ¿no? Pero los temas sociales van mucho más allá de la igualdad de género, ¿no? Entonces ahí todavía, pues estos índices no hacen tanto foco porque, ya os digo, yo creo que son menos tangibles, son menos fáciles de medir, pero también se están sofisticando en este ámbito, ¿no? Para tener en cuenta todos los aspectos de la sostenibilidad tal cual, los temas medioambientales, los temas sociales. Sí. También muy importante los temas de buen gobierno, ¿no? Que también van incorporando cada vez más para tener esa visión de la sostenibilidad en general. O sea, claro, no solamente temas medioambientales, que es como nosotros vemos que comenzaron por temas medioambientales, por eso, porque son los más fáciles de medir, ¿no? Sí, a eso me refería yo con lo de poner orden, ¿no? Porque ha ido aumentando la montaña y hay que poner orden ahora, de alguna manera, ¿no? Como decía Cristina Mónica, pero eso nosotros lo vemos como que estamos en un momento de evolución, ¿no? Y que irán consolidando. Sí. Antonio, tú ves en ese momento, antes me has hablado, Antonio, de los temáticos, ¿no? Los temáticos siempre son una opción, ¿no? Para poner o para diseminar, aparte de, como bien decía Cristina, de la formación, porque sobre todo hay que formar a la gente y que sepa lo que hay. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo se puede poner un poco de orden o encauzar? Sí. Ya no hay que poner corsés tampoco. No, pero es importante, Fernando, el tema de
de la comparabilidad es una cuestión que es ya, pues, ya tradicional, lamentablemente, en esta industria. Y es porque es cierto, porque todavía estamos configurando un nuevo set de información para el sector financiero, ¿no? Y los índices es una herramienta más. Entonces, yo creo que lo importante es que el regulador está tomando ya cartas en el asunto. O sea, el plan de finanzas sostenibles de la Comisión Europea ya estableció, pues, digamos, 2 líneas de trabajo que van a ayudar a poder tener una mejor comparabilidad y una mayor transparencia, ¿no?, de los índices y sobre todo de las agencias de análisis, ¿no? Entonces hay 2 líneas de trabajo en las que la Comisión está impulsando. Una es pues establecer, pues, un marco de referencia para que las propias agencias tengan que calificarse también y transparentar más sus modelos para poder ser más comparables, y esto está todavía un poco por definir. Y otra que está ya más avanzada, que es lo que se denominan técnicamente los benchmarks, ¿no?, que no dejan de ser los índices. De hecho, se ha establecido ya una propuesta de benchmarks o índices de referencia, o digamos de modelos para definir índices, ¿no? Digamos, el framework para definir los índices en materia climática. Se han definido realmente 2 benchmarks. Uno es el que se llama el Paris Aligned Benchmark, que sería aquellos índices que tienen que cumplir de alguna forma, que estén alineados con la descarbonización que requiere Europa del 55% de reducción de emisiones a 2030 y neutralidad climática a 2050. Mientras que hay otro marco, que es el Climate Transition Benchmark, que está más enfocado a la transición, que es menos exigente, en el que aquellos índices que cumplan una serie de requisitos podrán ser calificables, digamos, dentro de ese benchmark, ¿no? Entonces, en el fondo, el regulador lo que está estableciendo es unos marcos voluntarios, pero que los índices que quieran, pues podrán adherirse a esos marcos y por tanto ser calificables como un marco estándar comparable con otros marcos o con otros índices, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio que era necesario para ordenar el mercado y para dotar de mayor transparencia, comparabilidad y ayudar a que el mercado crezca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, no va a ser la solución, pero es un paso, pero es un paso muy importante que va a obligar a las agencias a transparentar de una forma mucho más clara y precisa qué metodologías, porque cada una tiene su metodología, ¿no? Claro, es el tema, esta cuestión que nos explicas, que está muy bien, nos mete un poco en el tema de la colaboración público-privada, ¿no? Porque la regulación tiene que estar ahí, tiene que echar una mano a todo esto. En el ámbito energético, por ejemplo, Mónica, vosotros, la regulación es el día a día vuestro, ¿no? En este tipo de aspectos también, ¿no? La colaboración público-privada y este tipo de índices y de regulaciones serán importantes para poner orden o para poder evaluar bien la sostenibilidad, ¿no? Efectivamente, dentro del mundo energético, nosotros, para ordenarlo claramente, nosotros vemos el producto que tú decías antes, ¿no, Fernando? Vosotros vendéis sostenibilidad. Efectivamente, nosotros el cuál es nuestro producto son kilovatios hora que estamos produciendo y que estamos distribuyendo, y entonces tenemos claramente, y con la ayuda de la Agenda 2030, identificamos unos objetivos prioritarios, y entonces si el objetivo de energía limpia y no contaminante y el de cambio climático son los que guían toda nuestra estrategia de sostenibilidad, ese es el qué, ese es en lo que nos enfocamos, esa es nuestra prioridad, y luego el cómo es cómo lo hacemos y cómo lo hacemos de forma sostenible. No lo podemos hacer de cualquier manera. Al tomar una decisión energética tienes que tener en cuenta 3 variables para que sea sostenible, ¿no? de forma viable, y tiene que ser competitiva, con seguridad de suministro y protegiendo el medio ambiente. Y si no cumples esos 3 ejes, realmente no estás siendo sostenible. Yo creo que es importante que sostenibilidad, para todas las personas que nos están escuchando, es pensar en el largo plazo, en el medio y largo plazo, y no en la rentabilidad en corto. Entonces eso te ayuda mucho a ordenar, porque claramente cuando tienes un negocio que es intensivo en capital y las inversiones realmente requieren de tanto capital, es importante tener claro cuál es tu horizonte y hacia dónde tienes que ir. Y nosotros tenemos claro que el plan estratégico que tenemos delante es la Agenda 2030, nos ordena hacia dónde tenemos que ir y claramente nos ayuda a que toda la estrategia de sostenibilidad de la compañía esté alineada y vinculada, ¿no? Entonces, el cómo, pues ¿cómo lo hacemos? Pues de forma ética, de forma cuidando a los grupos de interés, como los empleados, como los proveedores, como los clientes. Creo que es un tema importante. Iberdrola ya en el año 2018 aprueba
el dividendo social, además de dividendo económico en junta de accionistas, se incluye el concepto de dividendo social, donde se compromete a dar un retorno no solo económico, sino también un retorno sostenible, y eso está incluido dentro de nuestros estatutos y eso nos ordena. Preguntabas por herramientas para ordenar, eso claramente a nivel de gobernanza nos dirige. Nos dirige y os ordena y además cumple con la G del ESG, con la G. Cristina, hablábamos de que realmente sostenibilidad. Vosotros vendéis grandes obras a largo plazo, intensivísimas en capital, tenéis que invertir en cualquier parte del mundo y adaptaros a los criterios de cualquier parte del mundo. Es decir, para vosotros lo de la rentabilidad a largo plazo y cumplir con la sostenibilidad rentable a largo plazo será también fundamental, ¿no? No, absolutamente, ¿no? Al final es fundamental tener integrada la sostenibilidad dentro de la estrategia, pero únicamente con la intención también de diferenciarnos, ¿no? Nosotros vemos grandes oportunidades de negocio basándonos, enfocándonos en esa sostenibilidad. Al final nos dedicamos a buscar a buscar y rebuscar nuevas formas de movilidad sostenibles, accesibles, baratas, y en mercados como Estados Unidos, un mercado con intensidad en competencia, ¿no? Intensidad en competencia, por tanto, nosotros metemos mucha innovación a cada una de nuestras autopistas para que sean diferenciales y que tengan impactos relevantes, ¿no? A nivel medioambiental o social, ¿no? Que esa es la forma que queremos diferenciarnos. Dentro de la estrategia firmada en el año 20, para los próximos 4, que es el Horizon 24, ahí ya tenemos, ¿no? Una serie de objetivos que están alineados con la Agenda 2030 y que trabajamos por cumplirlos. Son reducciones de emisiones, estamos hablando de incrementar el compromiso del empleado. Bueno, tenemos parámetros determinados con objetivos cuantitativos a alcanzar en los próximos 4 años. Está bien, pero además vosotros la colaboración público-privada será fundamental, de lo que hablábamos antes de... Absolutamente, o sea, nosotros al final la colaboración público-privada es la estructura de nuestro negocio, ¿no? Al final nosotros tratamos permanentemente con la administración pública, nuestras autopistas son concesiones que operamos, pero que revierten al Estado al cabo de unos años, y no son pocos. Decías esto de permanencia en el mercado, nosotros tenemos una media de operación de una carretera entre 50 y 55 años, es decir, nosotros todos los impactos sociales y medioambientales son relevantes porque no llegamos a un mercado, construimos y nos vamos. Llegamos a un mercado y nos quedamos. Por tanto, esa colaboración público-privada basada en criterios éticos, medioambientales y sociales es fundamental, ¿no? Es vital. Carmen, ¿cómo ves tú esto de la colaboración público-privada? Porque es hacia dónde va a ir un poco todo a la hora de regular, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que en general las actuaciones de las empresas, en las actuaciones de las empresas, apostar por políticas de alianzas, ya sean privadas o público-privadas, es un elemento esencial para avanzar en materia de sostenibilidad. Pero bueno, ya si nos focalizamos en la colaboración público-privada para la difusión de los índices, puede servir perfectamente para que se visualice mejor qué empresas cuentan con proyectos concretos en sostenibilidad y qué avances se están produciendo en esta materia. Con lo cual, pues yo creo que es bueno para todos. Yo creo que es bueno para todos porque las empresas que puedan ir a lo mejor más avanzadas, yo creo que asumen su responsabilidad de ser tractoras de las demás, y las demás pues verán en las que vayan más avanzadas pues modelos de inspiración para ver cómo lo pueden hacer ellos también, ¿no? Y bueno, yo creo que además hay que tener en cuenta que determinados países ya se están planteando, ¿no? Exigir a nivel gubernamental unas determinadas pautas en materias de ESG a las empresas para acceder a la financiación pública y o privada. Entonces, bueno, o sea que lo vemos totalmente positivo, que va a ocurrir y que está ocurriendo. Una pregunta difícil, ¿eso es bueno o malo que los gobiernos exijan? Desde mi punto de vista, es bueno. Sí, es bueno. Yo creo que tienen que escuchar a las empresas, eso sí, porque probablemente tengan un conocimiento, porque tienen un conocimiento muy profundo de sus sectores, ¿no? Con lo cual tienen que escuchar,
pero yo creo que es bueno. Las regulaciones son buenas. O sea, hablábamos de cómo se ha ido evolucionando todo el tema de indicadores en el aspecto medioambiental, ¿no? Y una de las razones es esa, porque ha habido también regulaciones, ¿no? Es cierto que eran más fáciles de medir, ¿no? Pero bueno, al final son movilizadores, pero siempre teniendo en cuenta, habiendo escuchado, ¿no?, a las empresas dentro de sus sectores, pues para construir en conjunto, ¿no? Esa alianza SODS 17 es a todos los niveles, tanto empresa privada con organismos públicos como al contrario, ¿no? Colaboraciones, alianzas, escuchar y en función de eso construir. Exacto, y además lo que hacéis las grandes empresas es un efecto tractor con las pequeñas a la hora de cumplir con esa regulación y con todo el ejercicio de transparencia que hay, ¿no, Antonio? Yo creo que ahí las grandes corporaciones tiráis mucho. Vosotros tenéis mucho cliente que es pyme. Imagino que con ese cliente hablaréis, con ese cliente echaréis una mano en estos temas. Sí, a ver, la realidad es que los índices hoy por hoy, claro, los índices son herramientas para lo que es el mercado de capitales y las pymes pues no van a vivir directamente toda esta presión desde el punto de vista del inversor, pero sí que van a vivir cada vez más el interés y la presión por la sostenibilidad desde otro ángulo, ¿no? En este caso, desde un ángulo que es una entidad bancaria que presta dinero a muchas compañías, a muchas pequeñas y medianas empresas y que financiamos el 70% de la economía en Europa. La realidad es que la sostenibilidad está llegando a las pymes en buena medida por la necesidad que tenemos los bancos, específicamente los bancos, no el mundo inversor, sino los bancos en nuestra actividad crediticia, porque vamos a necesitar más y mejor información de nuestros clientes para ayudarles a gestionar mejor sus riesgos, ayudarles con soluciones sostenibles y ayudarles en esa transición. Y no solo a las grandes corporaciones que están abiertas al mercado de capitales, sino a las pymes que están trabajando en el día a día en nuestra economía, ¿no? Y yo creo que la regulación, lo que está pasando también, y vuelvo un poco a esa regulación que antes se comentaba, ¿no? Y la necesidad de que haya una regulación inteligente, de que realmente promueva la sostenibilidad. Lo que está pasando en la regulación financiera es que más allá de la parte de estándares, de taxonomías y de información, en fin, que se da al mercado y todo lo que estamos hablando, también hay un ángulo muy importante de supervisión bancaria, que lo que está haciendo el Banco Central Europeo al final es pues pedir a que los bancos integremos la sostenibilidad en nuestro día a día, y esta integración lo que está haciendo es llevar la sostenibilidad al mundo de las pymes que no están en el mercado de capitales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el sector bancario específicamente tenemos un rol importante para ayudar a acompañar a las pymes, especialmente que no están abiertas al mercado de capitales, a realmente integrar la sostenibilidad también en su trabajo, en su actividad, ¿no? Y eso, pues, aunque no vivan los índices de forma directa, sí que van a tener pues cada vez más la necesidad de tener una apuesta firme en estos temas también, ¿no? Y el sector bancario tenemos ese rol a jugar. Sí, porque si los índices de sostenibilidad son índices bursátiles o están entendidos como índices bursátiles, hay que reconocer que a las empresas que no cotizan en bolsa les afecta igual la sostenibilidad y el gigante llega a todos los sitios, el gigante de la sostenibilidad. Sí, pero yo diría, quebrando un poco, como suelo decir, que la banca y no el inversor, la banca está democratizando la sostenibilidad para las pymes, ¿no? Bueno. Haciendo un poco esa universalización de este concepto, pero, y evidentemente nosotros también tenemos los índices que responder. Sí, pero fíjate, la banca la democratiza, Coca-Cola la democratiza en envases y en con sus proveedores, con consumidores y proveedores, Ferrovial lo hace así y Iberdrola lo hace con cada uno de los hogares en los que mete la luz, ¿no? De alguna manera, porque la transparencia que tiene que tener una empresa para poder demostrar todo esto al consumidor es tremenda, ¿no, Mónica? Transparencia y reputación. Efectivamente. Dos claves importantes que vienen con la sostenibilidad. Sería la consecuencia, sí. Déjame que te cuente cómo estamos haciendo también con los proveedores, porque me parece importante, y hablando, como comentaba Tony, de las pequeñas y medianas empresas y cómo ven la sostenibilidad muchas veces más como una carga que como un beneficio. Viene ahora la nueva legislación para todas las empresas que tengan más de 250 empleados y tienen que dar información sobre sostenibilidad, y ellos no lo están viendo como un beneficio, sino en este momento, además, post-COVID, están viendo que es una carga más y no están, y ya me preocupa que no estarían consiguiendo ver que esos objetivos que les están pidiendo desde la regulación, enfocados en todos estos ejes de sostenibilidad, que tienen un beneficio para ellos en el medio y largo plazo. Claro. Entonces, nosotros desde Iberdrola lo que hemos hecho es incluir un sistema de puntuación a todos nuestros proveedores
en base a 40 aspectos a nuestros principales proveedores, queremos que cuiden esa sostenibilidad, y entonces tenemos un objetivo nuestro interno de que ellos mejoren. Entonces, si un proveedor de Iberdrola no tiene política de igualdad de género, nosotros le decimos, te recomendamos, no tienes una política de igualdad de género, y consideramos importante que un proveedor de Iberdrola tenga política de igualdad de género. Y sorprendentemente, además de verlo como un requisito, yo creo que ese papel tractor que comentábamos antes, ¿no? Estamos viendo que en conversaciones posteriores con ellos nos comentan, después del informe que nos enviasteis con los gaps que teníamos nosotros, con las mejoras que teníamos que hacer en sostenibilidad, hemos trabajado en esos aspectos que nos faltaban y hemos notado que así hemos podido acceder a otro tipo de compras, ¿no? La compra pública hasta ahora estaba muy enfocada en temas ambientales, pero recientemente nosotros hemos promovido, ¿no? Y estamos queriendo impulsar una compra pública que sea sostenible, para que no se vea como un gasto, sino como una inversión, y que la inversión que viene del sector público tenga en cuenta todos estos principios ambientales, sociales y de gobierno, y que las pequeñas y medianas vean esos beneficios que os contaba al principio, que no los ven, que realmente para ellos no los ven. Y creo que sí, me preguntabas por los clientes están recibiendo esa transparencia de información, y no todo vale, están viendo que empresas que están maquillando unos resultados, ¿no? El famoso greenwashing, y que no tienen interiorizado, que hemos comentado los 4 antes, desde arriba a abajo, y que realmente creen en ello, es muy difícil que no desmonten una estrategia que sea puramente marketingiana, y tienen que ver todo el trabajo que hay detrás. Es cierto, el tema de las pymes y cómo lo ven con un costo en lugar de con una inversión a largo plazo es importante, sobre todo para vosotros que sois grandes empresas y que lo movéis, ¿no? Es así, pero también ese ejercicio de transparencia y reputación hay que hacerlo. Cristina, en Ferrovial imagino que estáis igual. No, absolutamente. Nosotros desde las grandes debemos de reportar con absoluta excelencia, ¿no? Todos estos temas y información no financiera. No nos podemos olvidar, y lo hemos dicho hace poco, es que somos novatos en la materia todavía. Estamos a un abismo de la calidad de información financiera, y de eso tenemos que ser conscientes. Ferrovial fue pionero porque en el año 2007 se nos ocurrió, nos miraban con cara rara, establecer un sistema de reporting de información no financiera paralelo al financiero. A día de hoy este sistema es sólido, pero no podemos dejar de pensar en que necesitamos sistemas de control internos de la información no financiera, al igual que existe la financiera, algo más que una verificación por parte del auditor externo. Es decir, nos tenemos que ir a anticiparnos, y que sea un assurance no tan limitado. Bueno, y se me ocurren 1000 cosas. Nosotros necesitamos, como grandes compañías, tener un reporte y una transparencia en esta materia que está cogiendo tanto peso, pues tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Sí, igual, Carmen, en una empresa tan grande como Coca-Cola, el tema de la transparencia debe ser, se me ocurre que tremendo para empezar a hablar, ¿no? Porque, claro, de abajo arriba y en algo tan gigantesco como lo vuestro, ¿cómo veis este tema de transparencia y reputación? Fundamental, fundamental. Yo creo que precisamente eso es lo que hacen un poco estos índices, ¿no? O sea, requieren un importante ejercicio de transparencia interno en la organización, pero es que tenemos que ser conscientes que nuestros grupos de interés y nuestros clientes nos reclaman cada vez más ser transparentes. ¿Por qué? Porque quieren conocer lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que tenemos el deber de contarlo, ¿no? Con lo cual el ejercicio de transparencia es que es básico. Y bueno, pues los índices esos son un medio, pero o sea, nosotros lo vemos como el estar en estos índices debe de ser un poco una consecuencia de una gestión en la que la empresa cree, y no un fin en sí mismo. No debe ser, pues quiero estar en este índice tal porque sí, por ser un fin, ¿no? En sí mismo, ¿no? Yo creo que debe de ser una consecuencia, ¿no? De lo que tú estás haciendo en la empresa, como empresa, de la forma de gobernarla. Tiene que ser, pues eso, una consecuencia, no tanto un fin, ¿no? También por necesidad muchas veces, ¿no? Porque hay muchas pymes que más vale que, porque si no se quedan sin proveedor.
O sea, sin Sí, cliente. totalmente, totalmente. Es que hay clientes que nos están pidiendo, por ejemplo, clientes nuestros de hostelería nos piden nuestros ratings en EcoVadis, porque tú, que es uno de los índices, si no estás, que es un poco como el más nacional, ¿no? El que tiene un aterrizaje, bueno, o está más difundido entre este tipo de clientes, ¿no? Si tú no tienes un rating por encima de X, no vas a poder trabajar con ellos. Es que ya eso es una realidad de hoy en día, ¿no? Y bueno, una vez que ya estás en esos índices, las empresas que estamos, todas las que estamos aquí, formamos parte de alguno de estos índices desde hace años. O sea, para nosotros es un reto, o sea, es un reto mantenernos. Esto es un poco como lo de las estrellas, lo de los restaurantes de las estrellas Michelin. Sí, que están Una vez que estás ahí, ¿cómo sí. te vas a salir, no? Entonces, no te puedes salir, porque de hecho es un mensaje negativo. Entonces, si llevas no sé cuánto tiempo en el índice Dow Jones, en el índice de sostenibilidad de Dow Jones o en el que sea, te tienes que mantener, con lo cual es un reto, ¿no? Para no salirnos de nuestro camino, incluso mejorar año a año, ¿no? Con lo cual, a nivel interno, cada vez las exigencias son mayores. Y ahora mira, voy a hacer dos preguntas finales, una difícil y otra más difícil. No, tampoco quiero liaros mucho, ¿vale? Hay un tema que como periodista me preocupa y es todo el tema de la inversión sostenible en la que estáis, vosotros sois responsables de sostenibilidad. ¿Puede generar movimientos en accionariales en las compañías? Esta no estaba prevista, pero es que es de las difíciles. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? No, sí, está generando ya. O sea, últimamente ha habido alguno, yo lo decía por eso. Bueno, está generando ya porque efectivamente, pues más allá de desinversión, que en algunos casos puntuales y en algunas actividades muy concretas, pues se está dando, aquí la estrategia que tiene más sentido en general es lo que llaman los anglosajones el engagement, ¿no? Un engagement muy proactivo con las compañías en las que se invierte, porque a veces el desinvertir de una compañía porque hay un activo, una actividad que no nos gusta, pues al final eso acaba pues participando otro inversor, otra entidad financiera y al final no conseguimos el cambio que necesitamos. Y es mucho mejor pues conseguir influir en esa compañía para que se tomen medidas a medio y largo plazo para que realmente consigamos ese impacto social ambiental positivo. Por lo tanto, digamos, eso está pasando. Hay bastante tesis ya y en algunas actividades muy concretas. Evidentemente hay actividades en las que estamos excluyendo. El banco tenemos exclusiones hoy ya en actividades muy concretas, de arenas bituminosas, en el Ártico, etcétera, etcétera. Pero y tenemos incluso pues un phase out, una salida del carbón a 2030 y a 2040 en el resto del mundo. Pero en general la lógica es intentar acompañar a todos los clientes en esa transformación y eso acaba siendo pues mucho más positivo para la entidad, gestiona mejor los riesgos y para el planeta y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es lo que está pasando. Dicho esto, déjame que comparta también cómo desde una entidad financiera estamos utilizando estos índices más allá digamos, de lo que hemos comentado, ¿no? Porque lo que es muy evidente es utilizar, como antes apuntaba también Carmen, ¿no? Los índices nos ayudan a una mejora en la gestión. Nosotros llevamos 2 años como mejor banco en Europa en el Dow Jones y el segundo en el mundo. Y eso que comentaba lo de las estrellas Michelin, pues la presión está ahí, ¿no? Porque al final dices, bueno, queda poco por mejorar y todo lo único que puedes hacer es empeorar, ¿no? Pero sí que es cierto que los índices ayudan a las palancas de gestión en la compañía, ¿no? E incluso en nuestro caso, pues tenemos a nuestro presidente donde cuenta con una métrica que es un índice agregado de varios índices comparativo con varios bancos en su compensación variable, ¿no? Donde utilizamos una cesta de índices para no primar uno sobre otro en la compensación, ¿no? Pero más allá de eso, yo te diría que nosotros estamos teniendo los índices como productos de inversión, pero también estamos utilizando los índices para 2 cosas importantes. Uno, los índices y la información de los analistas. Uno, para los programas financieros con nuestros clientes. O sea, nosotros la información ESG de nuestros clientes hoy nos está suministrando la información pública de esas compañías, pero también analistas especializados. Por lo tanto, esa información ya está condicionando no solo los productos de inversión que podamos tener y que vender a nuestros clientes, sino también las propias decisiones de crédito como banco, ¿no? Por lo tanto, eso es importante, ¿no? Y luego también estamos viendo los índices para desarrollar soluciones vinculadas a una mejora de esos índices. Hoy cada vez más hay más bancos que están impulsando un producto que hace apenas 2 años que tiene vida, que son
productos de crédito donde la financiación corporativa se vincula a una mejora en ese índice, ¿no? De forma que si una compañía mejora en ese índice, obtiene mejor precio de ese préstamo. Sí. Nosotros llevamos ya, pues en 2 años y medio, 3.500 millones de euros en créditos, en el que el indicador que se ha seguido es el índice, es un índice, ¿no? Por lo tanto, que va más allá de utilizarse los índices para inversión, sino que también se está utilizando para decisiones de crédito, que es importante. Sí, es muy importante y se ve cómo el movimiento hay. Mónica, vosotros no os podéis permitir el lujo de tener accionistas que no sean sostenibles, evidentemente. Vosotros este tema lo tenéis solucionado porque tiene que ser así, ¿no? Efectivamente, pero estás viendo este movimiento en el sector de gente o fondos, gente que dicen yo ahí no voy a invertir o yo me voy a salir de aquí y voy a entrar en otro, ¿no? Efectivamente, estamos viendo, bueno, pues es muy conocida, ¿no? La carta que todos los meses de enero manda Larry Fink, el presidente de BlackRock, que manda y realmente está siendo como un indicador de sostenibilidad, porque está diciendo voy a dejar de invertir en carbón, voy a dejar de invertir en empresas que no tengan igualdad de género, o sea, no está solo limitándose a temas de cambio climático. Entonces creo que, bueno, pues estamos viendo, preguntabas por movimientos accionariales, claramente en las juntas de accionistas nos están exigiendo y estamos viendo cómo en otras empresas no tienen objetivos creíbles de ambición climática, por ejemplo, y están teniendo realmente problemas, ¿no? con los accionistas. Entonces, como comentaba ahora Tony, es algo imparable, es algo que tiene una trayectoria, pero nosotros vemos que realmente es la única forma de actuar, que creyéndoselo y dando pasos muy ambiciosos, porque es que si no tiene sentido. Cuando dejas la sostenibilidad de lado, ¿no? Y dices sostenibilidad por un lado y finanzas por otro, realmente no funciona. Cuando está unido es cuando funciona, es ¿no? Potente y mueve. Sí, eso es lo de hacer rentable la sostenibilidad, ¿no? Ahí, Carmen, la visión internacional que podéis tener vosotros es importante, ¿no? De movimientos accionariales, de grandes fondos, de gente, de dinero que se mueve y que ya está la sostenibilidad marcándolo todo. Sí, bueno, yo creo que aquí Antonio es el que más puede hablar de esto, sí, pero a ver, yo pienso que, o sea, si los accionistas que estén invirtiendo en empresas no sostenibles están asumiendo que tienen un mayor riesgo en su inversión, ¿no? Con lo cual es un tema de riesgos. Con lo cual, invertir en empresas sostenibles es asumir que tu inversión tiene menos riesgo, con lo cual es un tema meramente financiero, ¿no? Lo que yo también pienso es que en temas, el concepto de sostenibilidad es todavía un concepto muy difícil de asumir y que cada uno entiende una cosa diferente, con lo cual, cuando hablas de inversiones financieras sostenibles, yo creo que hay que preguntar muy bien qué es sostenibilidad, porque para cada uno la sostenibilidad puede ser una cosa diferente, ¿no? Sobre todo en el momento en el que estamos. Con lo cual, si hablas de inversiones sostenibles, ¿qué es sostenibilidad? ¿No? Para tener muy claro que... Para cada cual puede ser una cosa. Claro, para cada cual puede ser una cosa. Y lo que hablábamos antes de las diferentes velocidades, ¿no? Yo creo que hay que exigirle a cada uno cosas diferentes. Las grandes organizaciones, las grandes empresas están en un punto, en un nivel, ¿no? Y las pymes, por ejemplo, están en otro, ¿no? Con lo cual, pues hay que... Bueno, yo creo que tampoco hay que ser la pera de estricto, ¿no? Y los gobiernos en otro. Claro. Esos son los tres que tenemos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Cristina, en Ferrovial, que dais la vuelta al mundo y que tenéis que asociaros con empresas de todo tipo, también veis este tipo de movimiento accionarial y de tendencia ya, ¿no? Absolutamente. O sea, la sostenibilidad está ya asimilada o asociada a creación de valor a largo plazo. Es verdad que un inversor, un accionista que invierta en una empresa sostenible tiene una serie de riesgos acotados y una seguridad en la rentabilidad a largo plazo. Estamos viendo que la mayor parte de las bancarrotas o shocks bursátiles en la última década han sido producidos por impactos o mal desempeño en ESG, ¿no? Entonces, ya no son riesgos financieros puros y duros, son riesgos de otro ámbito. Por tanto, desde luego, el inversor está mucho más tranquilo en una compañía sostenible que tiene en cuenta estos parámetros que otra que solo le están mirando o analizando financieramente, hablando. Está claro. Está ya todo muy vinculado.
Y como vamos a cumplir la hora de hablar dentro de 2 minutos, quiero una última pregunta, vamos a hacer una última ronda, que no es más que la pregunta periodística del vaticinio. O sea, yo quiero que me digáis dentro de, ya no os lo pongo a 2 años, pero dentro de 5 años, ¿cómo van a estar estos índices? Si tenemos en cuenta que la sostenibilidad tiene esa capacidad holística de afectar a todas las partes de la empresa de arriba abajo, que es lo que lo que estamos viendo cada día. No es que se nos imponga, es que es imparable, que está ocurriendo y está pasando en las empresas, ¿no? Marca un poco, está marcando hacia dónde va el dinero, ¿no? Los índices tienen que evolucionar al ritmo o a la importancia que va a tener este concepto dentro de la gestión de las empresas y del dinero de los inversores, ¿no? Estos índices dentro de 5 años, ¿cómo van a ser? ¿Cómo tienen que ser? Porque antes hemos hablado de un dato, que decías, Carmen, el dato, meterlo en el dato, pero tampoco un dato, hay gente que dice que todo lo que no se puede medir no existe. Yo tampoco creo que sea así eso. Es decir, vamos a ver, dentro de 5 años, lo pongo largo, 5 años, no 2, ¿cómo van a estar estos índices? ¿Van a estar mucho más ajustados? ¿Van a medir de verdad? ¿Van a ser mucho más fundamentales a la hora de funcionar en las empresas y en los inversores que otros índices que puede haber ahora? ¿Van a ser el índice fundamental? ¿Cómo lo ves, Antonio? Empiezas tú. Bueno, yo tiro de hemeroteca y como dice Mark Carney, que hoy es el enviado especial de Cambio Climático y Sector Financiero, pero ha sido gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera Mundial y hizo el famoso discurso en 2015 de la tragedia del horizonte. Ha sido la persona clave en el sistema financiero para hacer esta transición. Dice claramente que no podemos entender a partir de ahora una decisión financiera sin integrar la sostenibilidad o el cambio climático, ¿no? O sea, toda decisión financiera tiene que integrar la sostenibilidad y el cambio climático. Y eso es lo que va a pasar de una forma contundente, ¿no? Porque esto es un riesgo financiero y es una oportunidad financiera y por lo tanto tiene que integrarse sí o sí. Por lo tanto, yo creo que lo que va a haber a 5 años vista me lo tiras muy para allá, ¿eh? Porque está pasando a toda una velocidad increíble. En 2 años nadie podía imaginar que estamos donde estamos y yo creo que efectivamente en 5 años pues habrá una plena integración de los índices y esta parte de la sostenibilidad será un componente fundamental en el análisis, digamos, económico de cualquier compañía, sin duda. Mónica, de Iberdrola, ¿y tú cómo lo ves? Pues creo que nos vamos a beneficiar de este anuncio después de la COP, el IIFR, el board que ha publicado, ¿no? Que ha dicho que va a lanzar esa iniciativa para uniformizar toda la información, todo el reporting de sostenibilidad. Creo que los índices se van a beneficiar de este lanzamiento, de este grupo de trabajo, y nos atrevemos a decir que toda la empresa que no esté reconocida con unos parámetros de sostenibilidad no va a existir dentro de 5 años. Realmente, si no estás trabajando en aras de la sostenibilidad y no valorada por un índice, pero sino siguiendo lo que preguntan los índices, yo creo que dentro de 5 años lo van a tener muy complicado. ¿Y tendremos mejores índices? ¿Fundamental? Yo creo que, como decía Tony, van a estar muy vinculados con la parte financiera y con esa uniformidad que nos va a dar esta nueva plataforma, vamos a poder tenerlos mucho más fundamentados. Entonces, yo sí que visualizo un movimiento imparable en ese sentido. Carmen, ¿cuál es tu opinión? El vaticinio. El vaticinio. Bueno, yo creo que lo que está claro es que nuestros grupos de interés nos reclaman a las grandes empresas y cada vez más la excelencia y que debemos trabajar para dársela y que los índices tienen que ir evolucionando para ayudarnos a ello y confiamos en que así vaya a ser. O sea, ¿tú crees que habrá un índice mucho más importante que los que ahora o algunos índices mucho más consistentes? Bueno, yo creo que evolucionarán, Fernando, como he venido comentando. Yo creo que tienen que evolucionar. De hecho, ya se está hablando de las consolidaciones, ¿no? De algunos de ellos. Va a haber la consolidación entre SASP y el IR, ¿no? Y ya se está creando creo que se llama International Sustainability Standards Board. Bueno, pues es fruto de eso, ¿no? De la evolución, para que cada vez haya unos índices más completos que midan una mayor globalidad de todos los aspectos de sostenibilidad en las empresas y que sean reconocidos más a nivel mundial, ¿no? Porque hay unos que tienen más poco en Estados Unidos, otros en Europa, con lo cual evolucionarán. Y lo que esperamos es eso, que nos ayuden en ese camino, porque lo que está claro es que eso es imparable, que cada vez se reclama más pues la excelencia
en todos los aspectos sociales, medioambientales y de buena gobernanza. Con lo cual, las mediciones son imprescindibles para analizar esa evolución. Cristina, cierras tú. Cuéntame cómo lo ves. Bueno, índices a 5 años, índices más sólidos, más integrados y más fundamentales en las decisiones estratégicas de cada una de nuestras compañías y también en la gestión, vinculados a rentabilidades y rendimientos financieros, que al final esto es la clave. Es decir, antes decía Tony, ¿no? Las empresas obtendremos financiación más barata si tenemos un buen desempeño en sostenibilidad, tendremos un mayor inversor, mejores inversores. Por tanto, todo esto es al final sostenibilidad y financiero, ¿no? O sea, un vínculo entre ambos. Correcto, pues nada, nos hemos pasado 4 minutos de las 11. Yo creo que llevamos 1 hora hablando, está bien. Algo hemos aprendido de lo que son los índices de sostenibilidad y hacia dónde van. Muchas gracias a los 4 por contárnoslo, gracias de parte de la información y un placer haber hablado con vosotros y haber estado aquí hoy por la mañana. Os espero en la siguiente y muchas gracias a los 4. Muchas gracias. Gracias. Gracias, cuidarse. Gracias.